Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola Rubén, Hola, hola profe. Lorna, hola Juan Carlos, hola Profe, René, buenas hola tardes. Carla. No voy a saludar a los 65 participantes de uno, así que Está bien, está bien. Sí. Vamos a Qué comenzar. bueno tenerte, Tarek. Ya me estoy dando cuenta que con las reuniones que hemos ido llevando adelante ya me siento como menos invitado y más en casa. yo creo, sí. Ya es parte de nosotros, profe. Con ustedes también, con ustedes también. De la misma manera te sentimos, Juan Carlos, ya te sentimos parte nuestra, o sea, ya no eres un invitado. Muchas gracias, René, muchas gracias. Sí, ya es de la casa el profe. Definitivamente. Estoy viendo ahí con alegría dos pesos pesados de la geotecnia en Bolivia, el ingeniero Edmundo Rivas y el ingeniero José Ponce. No me hagas asustar, René. Un saludo, ingeniero Rivas. Muy buenas tardes. Igualmente, Juan Carlos, un gusto saludar a todo el auditorio, a Renecito y a ustedes. Entonces, cuando ustedes digan, yo estoy listo, ¿sí? Muy bien, profesor. Vamos a comenzar entonces. Permítanme compartir pantalla entonces y comenzamos. Déjenme. Disculpen. Permítanme un minuto. Bien, aquí tenemos un pequeño problema técnico. Comenzamos en un minuto. Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos los presentes. Damos una cordial bienvenida al segundo ciclo de charlas 2021, organizado por el Grupo de Geomecánica y Obras Subterráneas de la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Valparaíso, Chile. Nuestro grupo tiene el objetivo de investigar y difundir el conocimiento de los suelos y rocas desde la ingeniería civil hacia la comunidad estudiantil. Nace de una iniciativa del Centro de Estudiantes y Alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso en el año 2020. Les solicitamos que puedan escribir su nombre más su apellido y correo en el chat al momento de realizar alguna pregunta al finalizar la charla del profesor Juan Carlos Rojas, para poder hacerles llegar posteriormente las respuestas de las mismas. Informamos también que esta actividad será transmitida por Instagram, el Instagram del grupo de Geomecánica de Subterráneas, que es @geomecanicav. Va a ser grabada esta charla y posteriormente subida a YouTube y compartida, por supuesto, a los participantes. Además, se hará llegar un certificado de participación a sus correos, guardando la confidencialidad de sus datos.
Y el link de los certificados lo estaremos compartiendo mediante el chat de Zoom, ¿ya? Y para aquellos que ya han participado con nosotros en charlas anteriores, estamos trabajando en sus certificados y también en el video de las charlas anteriores. Así que muchas gracias. Jorge. Perfecto. En la charla de hoy comenzamos a las 5. Fue un momento para conocernos y agradecer la participación de todos que nos están siguiendo, que nos acompañaron el año pasado y en las charlas que hemos realizado este año. Nos hace muy feliz tener una alta participación de varios lados de la región, de Chile, de Bolivia, de Perú, de México. Y les agradecemos a todos el interés de participar en la charla de hoy. El título de la charla es Obtención de parámetros de diseño a partir de SPT, la cual será dictada por el doctor ingeniero Juan Carlos Rojas Vidovich, quien es presidente de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica, ABIG. Además, es profesor titular y coordinador de investigaciones de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Sucre, Bolivia. Posee un magíster en Ingeniería Ambiental, un doctorado en la Universidad de Nápoles, en Italia, y un postdoctorado en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Glasgow. Bienvenido, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Ya de manera oficial, saludo a todos ustedes, a los queridos estudiantes, a los profesores que nos acompañan, a los colegas también profesores de la Universidad de Valparaíso y los colegas de Bolivia. He visto también hay algunos de mis alumnos de pregrado de la San Francisco Javier, un abrazo para ellos. Y bueno, vamos a empezar, voy a empezar, si me permiten, compartiendo mi pantalla, porque, a ver, aquí voy a compartir, le voy a quitar a alguien el... Ahí puede hacerlo, profesor. Sí lo tengo, ¿verdad? Estoy bien. Bueno, les decía que el título, en primer lugar agradezco la invitación a esto que cuando lo habíamos hablado con los estudiantes se tratan de unas charlas. La diferencia entre una conferencia y una charla, yo asumo que la charla es algo más informal y de eso lo habíamos hablado. Sin embargo, a pesar de que esta es una charla informal, hay muchas cosas de las que voy a presentar que tienen la merecida rigurosidad técnica, ¿no? Entonces, que pueden ser tomadas como una referencia. Acerca de la duración de la conferencia, lo habíamos hablado, puede ser, de la charla, va a estar entre los 45 minutos a 1 hora, lo cual es bastante largo, así que espero mantener la atención de todos ustedes. Sobre el título, una vez que lo habíamos definido y luego cuando he visto el contenido que voy a presentar, pues es bastante ambicioso, más allá realmente de lo que voy a mostrar, pues dice obtención de parámetros de diseño a partir de SPT. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, confírmenme, por favor. Aún no, profesor. Todavía no. Perfecto. Ahora sí, entonces porque estaba compartida antes, ¿no? Perdón. Mis disculpas, ahora sí debería Ahora estar. sí, profesor. Muchas gracias. Perfecto. A ustedes. Entonces dice obtención de parámetros de diseño a partir de SPT. Me voy a concentrar simplemente en algunos parámetros, y si estamos hablando de parámetros de diseño, me voy a concentrar en el parámetro del ángulo de fricción del suelo, ¿ya? La primera parte, jóvenes, es una parte que ya la he utilizado en varias presentaciones, pero que son 4 slides que son necesarios para entrar al tema de lo que es la resistencia al esfuerzo cortante, sin que llegue a ser una clase, simplemente para recordar algunos criterios, y por otro lado el ensayo SPT, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a la temática misma de esta charla. Entonces, empiezo con esto. Bueno, esta es la clásica figura de Paul Main para que nosotros entendamos o recordemos cómo se realiza un SPT, y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, el ensayo SPT, como todos ustedes jóvenes recordarán, se trata de un martillo, ¿no? Y este martillo está normado, tiene una norma, la ASTM, que nos dice que tiene una masa de 63.5 kilogramos, que cae de una altura de 76 centímetros y golpea un yunque.
A partir de este golpe se genera una energía que es transmitida a una cuchara partida, o la cuchara también denominada de Terzaghi, la cual al poseer un borde filo, no es un borde cortante, pues va a empezar a penetrar el suelo. Se empieza a generar un número de golpes que se va contando, ¿no?, de manera sucesiva, y se cuenta el número de golpes necesario para entrar a un primer incremento de 15 centímetros. ¿No? Esa es la primera etapa. Luego, en una segunda etapa, se introducen otros 15 centímetros y se sigue golpeando y se introducen otros 15 centímetros. Para cada una de estas etapas se ha contado el número de golpes necesarios para introducir estos 15 centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera etapa podemos decir que se han necesitado 9 golpes, en la segunda etapa, no sé, 10 golpes y en la tercera etapa 15 golpes, ¿no? Entonces tenemos 3 lecturas para cada 15 centímetros cada una. Se descartan los primeros 15 centímetros debido a que durante el proceso de perforación es posible que este suelo haya sido disturbado de alguna manera. Entonces, no tomamos en cuenta esta primera lectura y el resultado del ensayo SPT es el número de golpes, la sumatoria de, en este caso, para nosotros, este número N, que sería 10 más 15, ¿no? Entonces, el resultado de este ensayo es en el ejemplo que yo he puesto, de 25 golpes. Ese es el ensayo SPT, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo importante en lo que les voy a mostrar y que quiero, y creo que es el fondo del tema? Es que este número de golpes es un número de golpes que tiene esta denominación, que es un NSPT, y en algún otro caso NF, y este F es de field, ¿no? Que significa en campo. Entonces, este es el número de golpes que medimos. Este número de golpes, podríamos llamarlo como es un número de golpes en bruto, ya que no tiene ninguna corrección. El detalle principal es que de este número en bruto, ¿no?, necesitamos salir a un número que es un número, la nomenclatura no es exacta, pero es un número que nos permite llegar al diseño, ¿no? Hacia este parámetro, desde el medido en campo hasta el parámetro que permite diseñar, se requieren varias correcciones, ¿no? El tema no es la de las correcciones. Hemos tenido una charla el año pasado justamente con ustedes, bastante extensa, en la que hemos hablado de las correcciones. Sin embargo, ahora esto es fundamental. Entonces necesitamos simplemente decir esto, ¿no? Que se necesitan unas correcciones. Este es el segundo slide de los básicos. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? De acuerdo a la normativa española, ¿no?, la que está relacionada con el Eurocódigo, que se mide, acabo de decirlo, el valor N, que es el número de golpes necesarios para hincar el toma muestras, es decir, el tubo, en este caso, la cuchara partida o el tubo de Terzaghi, la cuchara de Terzaghi, 30 centímetros. Ahora, este es el otro factor que debemos recordar de esa charla anterior o de sus cursos de pregrado, ¿no? Que este número de golpes debe ser referenciado a una energía. Esta energía es del 60%, ¿no? Entonces, esta energía se debe corregir este parámetro, justamente dice aquí, con el 60%. Y además, este valor debe ir a un parámetro N160. Entonces, voy a tratar de, porque lo digo una vez más y mil disculpas, no es la temática esta de la conferencia, pero necesitamos recordar esto para ir adelante, que este número en campo, el número en campo, pues proviene de un equipo cualquiera. Luego voy a mostrar algunos equipos, voy a introducir esta idea, y debe ser corregida. Hay varias correcciones, ¿no? Hay unas correcciones por diámetro de orificio, por profundidad a la cual se está yendo el ensayo. No es lo mismo tener un valor a 1 metro de profundidad que a 10 metros de profundidad. Se debe corregir principalmente por la energía del equipo, ¿no? No todos los equipos golpean con la misma energía, eso les voy a mostrar luego. Hay equipos que aplican mayor energía, hay equipos que aplican menor energía. Entonces, existen de nuevo unas correcciones que deben ser normalizadas a una energía de 60%. Y ese parámetro se denomina N60.
Entonces, miren, está cambiando la nomenclatura de un valor NF a un N60. Aquí nos dice la normativa española, y es así en todos los países, el resultado del ensayo SPT en la actualidad, en la mayoría de los países, debe ser este parámetro N60, pero también aquí hay un N160. Entonces, la otra opción había sido un N160. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el N60 las correcciones son suficientes hasta llegar al N60 para los suelos como las arcillas, ¿verdad? Los suelos arcillosos hasta el N60. Sin embargo, se debe dar un pasito adicional, una corrección adicional que se denomina por sobrecarga, una corrección adicional para los suelos que son arenosos, para las arenas, ¿ya? Entonces, este es el resultado. ¿Lo digo yo? No, lo dice la normativa, el Eurocódigo, y no solo esto, ¿no? Sino la práctica en general nos dice el resultado del ensayo SPT es este. Y de nuevo, resumiendo, porque esto lo voy a necesitar después, nos dice esto, ¿no? Que si yo tengo un número de golpes sin ninguna referencia aquí, no sé de lo que se trata, ¿ya? No sé de lo que se trata. El resultado del ensayo SPT debe ser N60 para arcillas o N160 para arenas. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento de la charla luego vamos a ver algo así, lo que nos va a generar justamente es una duda. ¿Ya? Es una duda. No vamos a saber qué hacer porque no tenemos una base. En cambio, si tenemos los datos identificados o las ecuaciones a través de esta nomenclatura, sí sabemos de qué se trata, ¿ya? Pero lo voy a volver a repetir cuando toque. ¿Para qué sirve este dato? Es la otra cosa importante a recordar, ya es esta. Dice, el ensayo se realiza principalmente para determinar las propiedades de resistencia y deformación. Yo voy a tratar en este caso la resistencia, ¿no? ¿De qué tipo de suelos? Miren, dice de suelos no cohesivos, de suelos no cohesivos. Justamente podría hablar largo de esto, pero cuando nos referimos a suelos no cohesivos entendemos que son, por ejemplo, las arenas, ¿ya? Así lo vamos a entender. Entonces, el ensayo se realiza principalmente en arenas. Dice, pero también pueden obtenerse datos válidos en otros tipos de suelos. Fíjense que no habla de las arcillas, ¿ya? No está, en la anterior charla habíamos hablado de que no está recomendado para las arcillas, no es lo mejor en arcillas. Entonces, la conferencia que voy a dar es la obtención de parámetros de resistencia en arenas a partir del ensayo SPT. ¿Ya? De eso vamos a hablar inicialmente. Tengo un plus al final que va a variar un poco de esta línea, pero eso al final, en las últimas diapositivas. Aquí tenemos esta idea, ¿no? Estos son equipos SPT de la ciudad de Sucre, donde yo vivo, y el último es de Cochabamba, donde lógicamente nos sirve para recordar que los equipos todos quisiéramos que sean automáticos. Existe una fuerte corriente en el Perú, no sé cómo será en Chile, mil disculpas. ¿Ya? Entonces, en el Perú hay una fuerte corriente para cambiar ya muy pronto a solo equipos automáticos. ¿No? Porque mientras utilizamos nosotros equipos manuales como estos, miren, hechizos, les llamamos aquí en Bolivia, o sea, casi artesanales, handmade, ¿no? Dirían los ingleses, pues existe una gran variación en la energía. Entonces, ese es uno de los puntos importantes a recordar, que si, por ejemplo, tengo en este equipo 1, va a medir un determinado número de golpes, que no sé, este número de golpes puede ser al final como resultado de campo, un F puede ser de 12, ¿no? En el mismo terreno, estos 12 son exactamente en el mismo terreno, este equipo puede medir, no sé, 18. Y este equipo no está en la fotografía en el mismo terreno, pero asumamos que sí va a ser, ahí puede medir 9. Entonces, ¿por qué diferentes números? Porque la energía con la que golpean es diferente. Este equipo necesita menos golpes porque golpea con una mayor energía. En cambio, este equipo necesita más golpes porque golpea suavito. ¿Ya? Entonces, pero lógicamente no debe depender el resultado del ensayo de qué equipo yo contrato. Caso contrario, no, si yo quiero que tenga mayor resistencia, voy a contratar a este
a este equipo. Entonces, justamente esta es la idea por la que las normativas nos dicen que debemos, para igualar, para que todos estos equipos nos den un valor similar, poner a una energía de referencia del 60%. ¿Ya? Cuando ponemos a la energía de referencia del 60%, asumamos, por ejemplo, que aquí me dé, no sé, 13. No va a salir siempre exacto porque esto no es matemática y el suelo es heterogéneo, pero este me dará 14 y tal vez este otro parámetro me dé, no sé, 11. Entonces, miren, hay menos variación entre 11, 14 y 13. No he puesto el mismo número en todos, perdón, 60, aquí se me ha ido, esto es 60, mil disculpas, es el normalizado 60. ¿Ya? No he puesto el mismo número para no engañarles y para que no piensen que luego va a salir el mismo número y que esto es matemática, ¿no? El suelo tiene una heterogeneidad y, bueno, esa heterogeneidad también va a generar una variación. Entonces, de nuevo, estamos diciendo, esta es la razón por qué este valor debe ser normalizado. ¿No? ¿Por qué debe ser normalizado? ¿Cómo se normaliza? A través de la calibración de los equipos. Entonces, los equipos tienen que estar calibrados y solo así yo puedo llevar a este valor. Mientras tenga un valor n y aquí un interrogante, no sé de qué se trata y ese valor es incierto. No sé cuál es mi base, no sé dónde estoy parado. ¿Ya? Eso porque lo voy a necesitar después. Ahora, cambiamos diametralmente del ensayo de campo y vamos a entrar al comportamiento de un suelo. Porque este es otro de los criterios que necesitamos recordar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los criterios de falla de un suelo. Cuando sometemos a un suelo, por ejemplo, vamos a tomar una muestra de suelo aquí. Imaginemos que esta es una muestra, es un cilindro, ¿ya? Y en este caso yo voy a hablar de ensayos triaxiales, pero para no aburrirlos en esta charla que ya tiende a ser larga, voy a simplificar la idea. Imaginemos si nosotros tenemos una muestra de suelo a la cual nosotros aplicamos un esfuerzo en la parte superior. Obviamente va a tener la reacción en la parte inferior. Y luego, a medida que vamos aplicando este esfuerzo, que vamos incrementando el esfuerzo, vamos midiendo las deformaciones unitarias, ¿no? Vamos midiendo cuánto se deforma. Entonces, este esfuerzo, este es el producto de una de las etapas del ensayo triaxial. No le hagamos caso hoy día, simplemente pongamos como esfuerzo. Aplico un esfuerzo y aquí mido la deformación. Para que entendamos de la manera más simple. Entonces, cuando aplicamos este tipo de esfuerzos en el suelo, algunos suelos tienen un tipo de respuesta, otros suelos tienen otro tipo de respuesta. Porque me conviene, porque tengo una variedad mayor de criterios, vamos a asumir que esta es una muestra de tipo frágil, ¿no? Entonces, una muestra frágil, y una muestra frágil tiene este comportamiento. A medida que voy aplicando el esfuerzo desviador, se va deformando. ¿Qué es lo que ha pasado? En la parte superior, primero veamos la parte superior. En la parte superior vemos que la resistencia ha empezado a subir del suelo, sube en el ensayo, llega a un máximo y empieza a bajar. Esto se llama ablandamiento, ¿no? Llega a un máximo. Luego vamos a ver lo que... bueno, de una vez lo diré. Abajo está el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen, lógicamente, en este caso se va reduciendo el volumen, está al revés, ¿no? Entonces está el volumen, no olviden que la compresión es positiva en mecánica de suelos, entonces el suelo se va comprimiendo en este caso, aquí va, y luego de repente podemos identificar en la parte superior este criterio, y necesito este criterio porque luego voy a hablar de esto. Entonces yo puedo decir que este suelo falla aquí con un criterio pico. Este es un criterio de falla. Yo puedo determinar que esta resistencia es la máxima de este suelo y es el criterio pico, ¿no? Entonces, ese es un criterio. Sin embargo, no es el único criterio, ¿no? Este criterio, bueno, se da a cualquier cambio de volumen, a cualquier cambio de volumen. Eso en este momento no tiene sentido lo que estoy diciendo porque necesito avanzar un poquito más para que se entienda. Vamos adelante entonces.
Sin embargo, si seguimos aplicando el esfuerzo desviador, ¿no es cierto?, vamos a seguir generando deformaciones, y esta parte es típico de los suelos frágiles. Existe un ablandamiento, va bajando la resistencia. Y miren en la parte inferior, jóvenes, en la parte inferior, aquí, llega un momento en el que la muestra ya no cambia de volumen y el volumen es constante. El momento en el que el volumen es constante, si yo proyecto arriba, surge otro criterio que es muy importante en la mecánica de suelos. Es el criterio crítico. Entonces, solo voy a comparar estos dos criterios. Tenemos un criterio pico, que es el máximo que alcanza y que puede ser la falla. Sin embargo, existe otro criterio que se denomina crítico, que es el caso en el que la muestra ya empieza en esta prueba de carga a no cambiar de volumen. Cuando llega a un volumen a partir del cual es constante, este es otro criterio de falla. ¿Ya? No es el momento de discutir cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro, sino esta charla no iría a terminar. Simplemente estamos recordando que existen dos criterios de falla hasta este momento, pero no va solo hasta ahí. Existe otro criterio de falla en el que ahora no es el volumen el que es constante, sino es el esfuerzo el que es constante. Miren, ahora es esta gráfica la que se vuelve constante, y en el momento en que empieza a volverse constante, que a pesar de que se generen deformaciones no cambia el esfuerzo, se denomina residual. Cuando interpretamos un ensayo, ¿no?, y obtenemos estas curvas para procesar y sacar los parámetros de resistencia de un suelo, pues depende, ¿no?, de la persona que está procesando, lógicamente del criterio de esa persona, en utilizar o ya sea pico o ya sea crítico. Procesando estos datos, lo que nosotros llegamos a obtener son ángulos de fricción interna, ¿no? En el caso de ensayos drenados, que son en los cuales yo me voy a enfocar o me estoy enfocando justamente porque se trata de los parámetros de resistencia en arenas, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción, ¿ya?, si yo utilizo para determinar el ángulo de fricción a partir de resultados en los que yo haya considerado este criterio como el de falla, este ángulo de fricción tiene esta denominación que es pico. Pero en cambio, si yo he considerado, las razones no vamos a estudiar en este momento, no lo voy a explicar cuál es cuál, o cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra, pero va a ser esto. Crítico. Aquí tiene a veces es C sub S, a veces es C sub R, o a veces es simplemente C. Entonces son criterios diferentes, los valores son diferentes. Esos son los parámetros de resistencia, ¿ya? Bueno, hasta aquí lo que nosotros tenemos. ¿De dónde la teoría, cuando empezamos a estudiar mecánica de suelos, recordarán en su curso que hablamos de ensayos triaxiales, hablamos de ensayos de corte directo, hablamos de ensayos de compresión no confinada, todos ensayos de laboratorio. Sin embargo, en la práctica no es lo mismo, ¿no? En la práctica van a ver que no es tan simple, especialmente en Bolivia, ya les hablo desde la experiencia que tengo en mi país. Pues no es lo más popular ir a un laboratorio y pedir ensayos de laboratorio. Peor aún, por lo que vamos a ver a continuación, peor aún cuando tenemos una arena, porque es difícil muy difícil sacar una muestra de arena que mantenga su estructura, porque la resistencia de los suelos depende de la estructura. Entonces es muy difícil sacar una muestra de arena que mantenga su estructura y llevarla al laboratorio y ensayarla. Entonces en las arenas generalmente lo que nosotros hacemos es hacer ensayos de campo, como es el SPT, y a partir de estos ensayos estimar las propiedades de resistencia, ¿no? Entonces hacia eso vamos a ir. Así que existen métodos en la ingeniería que vienen de la ciencia, ¿no? La ciencia es muy avanzada. La ciencia nos permite determinar, no sé, el pelo en la leche, ¿no? Nos permite encontrar en el área de mecánica de suelos, nos permite encontrar la aguja en el pajar. Es decir, existen investigaciones científicas
de altísimo nivel, donde se discuten cosas muy, muy detalladas sobre la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. De eso nos debemos sentir orgullosos porque nuestros científicos también son ingenieros civiles. Entonces, tenemos la capacidad de entender muy bien la resistencia al esfuerzo cortante. Tenemos equipos sofisticados para estudiar a detalle la resistencia al esfuerzo cortante. Pero eso no es lo mismo al momento de construir. Al momento de construir, requerimos de simplificar nuestros métodos para hacerlo práctico. ¿Ya? No podemos nosotros ir a buscar el pelo en la leche porque eso tiene un costo muy alto. No todos los equipos están disponibles y además toma tiempo. ¿Ya? Así que muchas veces hay cosas que nosotros explicamos en los cursos, pero luego en la práctica ustedes no van a poder desarrollar aquello. Pero no se frustren, o sea, alguien dirá, pero entonces, ¿para qué hacemos ciencia si la ciencia está tan alejada de lo que vamos a hacer en la práctica? ¿Para qué hacer ciencia? Hacemos ciencia justamente para que comprendamos el comportamiento del suelo y veamos hasta dónde podemos simplificar el estudio de ese comportamiento sin que nos alejemos de un diseño eficiente y seguro. Si no conoceríamos a detalle el comportamiento de un material a través de los científicos, lo repito, no podríamos saber cuánto simplificar, o si las simplificaciones que estamos haciendo bien no le quitan la esencia del fenómeno real, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Tenemos que estudiar al máximo y luego simplificar. Pero ahora vámonos del otro lado, de la practicidad. Si ahora estamos viendo, y es hacia donde vamos a ir, es hacia ese lado, si ahora nosotros vamos a trabajar, no somos ya más científicos, sino ahora vamos a ir a desarrollar la actividad profesional. Es lo que les va a pasar a todos ustedes. Entonces, en algún momento les va a tocar determinar parámetros de resistencia de un suelo. Pero, lógicamente, no tienen un triaxial disponible todo el tiempo, ¿no? En algunos proyectos sí es una obligación, no quiero decir que no, pero ustedes van a tener que tomar decisiones de simplificación en algún momento. Y hacia ese lado va esta charla, ¿no? Esto es algo que decía Albert Einstein, no siempre es bueno meter a Albert Einstein para que sea más creíble la ponencia y el material que se está presentando. Entonces, el as bajo la manga. Entonces, si el profesor puso a Einstein, entonces fue buena la charla. ¿Ya? Así que, bueno, ¿qué decía Albert Einstein? Dice: el objetivo supremo de toda teoría es convertir los elementos básicos en simples y tan pocos como sean posibles. Es decir, eso. Hay que simplificar, dice Einstein, pero sin tener que rendirse a la adecuada representación de un solo dato de la experiencia. Simple, pero no más simple. No, esa es la frase de Einstein. Simple, pero no más simple. Y eso es difícil. Eso es difícil, ¿no? Voy a simplificar, pero ¿hasta dónde voy a simplificar? Él mismo decía, podemos ir de muy complicado, la ciencia, a muy simple, lo que es el simplismo, ya prácticamente una irresponsabilidad. Entonces, vamos en este camino y la clave es ir buscando y afinando nuestros métodos para encontrar un compromiso entre lo muy complicado y lo muy simple, ¿ya? A eso se refería. Einstein decía que existe el límite de la simplicidad óptima, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros ver. Bueno, hasta aquí una parte introductoria. Visto que es una charla y que están muchos jóvenes, me permito, hace rato lo había pensado, es una mala idea tomar soda o refresco de este color en un shop, ¿ya? Es refresco, permítame. Era el vaso que tenía a mano, pero cuando tomé hace rato dije, uy, puede pensar otra cosa. Bueno, entonces, hasta aquí la primera parte, ¿ya? Hasta aquí la primera parte. Ahora vamos con lo siguiente. Lo simple. Lo simple. Cuando uno es científico, espero que muchos de ustedes se dediquen a la ciencia, en el futuro hagan un doctorado y realicen proyectos de investigación, pues les va a gustar lo complicado, les va a gustar el análisis profundo
del fenómeno, de la mecánica del material. Y no les va a gustar simplificar, ¿no? Y, por ejemplo, el módulo de Poisson de un suelo en condiciones drenadas es de 0,3. Para un ingeniero es de 0,3. Pero imagínense ir a una conferencia europea donde están hablando sobre módulo de Poisson de materiales y que alguien diga, no, en condiciones drenadas es 0,3. No, pues, o sea, no, ellos estudian el módulo de Poisson y estudian muchas variables. Entonces al científico no le gusta simplificar. Le parece inclusive una falta de respeto a su trabajo. Pero estamos por el otro lado. ¿Qué pasa por el otro lado? Por el otro lado, lo que nosotros tenemos, ya, del otro lado, es pues que la práctica. En la práctica a nadie le gusta aumentar los ensayos, su presupuesto y aquello. Entonces estamos del otro lado. Yo generalmente al principio me consideraba, ¿no?, más del lado de la ciencia. Hay algo que es importante, sin embargo, es que debemos tener una muy buena base de la mecánica del material para poder juzgar hasta dónde simplificar. Porque si no tenemos esa buena base, si no entendemos este mecanismo, pues vamos a querer ir a lo más simple. Y aparecen estos libros. Miren estos libros. Este es un libro que apareció en el 2007 de Luc y dice, ¿no? Es el manual de investigación geotécnica y tablas de diseño. Cuando alguien ve tablas, dice, hay unas tablas de diseño, dice, uy, aquí hay tablas y hay ecuaciones. Esto en manos de un estudiante que todavía no ha entrado y no tiene una muy buena base, o de un ingeniero muy joven que no tiene una muy buena base, puede ser un peligro. Ya para un ingeniero con mayor experiencia o alguien que ha llevado un curso de mecánica de suelos formal muy bueno, pues uno no tiene miedo y se alegra porque van a ser utilizados de manera juiciosa. Pero estos libros dan miedo si no se comprende bien la mecánica del material. Y bueno, hasta 2007 solo había ese y muchos de nosotros tratábamos de que no se vuelva popular, aunque no tenemos esa llegada como para hacer eso. Pero el 2016 fue un año de explosión de estos libros. El 2016 aparece este libro que se llama, ¿no?, Cálculos en Ingeniería Geotécnica y Rules of Thumb. ¿Qué es el Rules of Thumb? Es una forma muy inglesa, ¿no?, del idioma inglés más bien, de decir tips. También es inglés, lo siento, pero de decir como algo muy fácil, ¿no? Algo muy fácil. Son unos tips de geotecnia y cálculos. Entonces uno dice, uy, van a dar tips, van a hacerlo facilito, y también se pone nervioso. Y este es otro libro, por eso les decía el boom del 2016. Ameratunga, el 2016, presenta este libro. Y miren el tercer autor, un conocido creo que para muchos, Braha Das, ¿no? Y dice, correlaciones de propiedades de suelos y rocas en ingeniería geotécnica. Correlaciones, ¿no? Ahí tenemos otro libro de correlaciones. Y el 2016 también Carter y Bentley publican este libro, ¿no? Dice propiedades de suelos y sus correlaciones. Es la segunda edición, ¿no? Miren, libros de correlaciones. Entonces, cuando vemos libros de correlaciones, una maravilla, ¿no? Una maravilla, dice correlaciones, pero también debe haber mucha responsabilidad detrás del uso de estas correlaciones. Lamentablemente ya han pasado bastante tiempo de mi charla y recién voy a entrar a la parte medular, ¿ya? Entonces, pero estos libros ustedes los pueden, no es lo legal, pero están circulando, ¿no? Hay en versiones PDFs, pero con mucho cuidado. Entonces, quiero mostrarles lo siguiente. En estos libros, lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, es cómo obtener la resistencia al esfuerzo cortante a partir de tablas, ¿no? A partir de tablas. Y miren, solo para recordar lo que ya les había visto, si nosotros tenemos un suelo, en este caso vamos a asumir lo que yo les he dicho, que es una arena, los parámetros de resistencia de la arena en ciertas condiciones, ¿ya?, son estas: el ángulo de fricción interno y una cohesión igual a 0, ¿ya? Estas son justamente las condiciones críticas que les había dicho. Entonces tenemos un ángulo de fricción crítico igual a 0 grados, mayor
aquí un lapsus, perdón, un ángulo de fricción crítico mayor a 0 grados, aquí está, acompañado de una cohesión crítica igual a 0 kilopascales, ¿no? Entonces, esta es la combinación. Esos son los parámetros de resistencia. Para hacer varios diseños necesito los parámetros de resistencia. En alguna ocasión, esto siempre lo menciono, estaba dando una clase en la ciudad del Cusco y yo estaba hablando sobre la resistencia al esfuerzo cortante, los ensayos triaxiales, los ensayos de corte directo, y un ingeniero de atrás, muy joven, levanta la mano y dice, profesor, nos ha dado ya 2 días de esto. En mi trabajo, yo trabajo en una oficina de diseños, nosotros utilizamos una tabla. Y a partir de esta tabla tenemos, ¿no?, el tipo de suelo y solo hacemos una clasificación. Tenemos el tipo de suelo y una vez que hemos clasificado sin hacer ningún estudio geotécnico, sin hacer ningún estudio de laboratorio, pues hacemos un tamizado, unos límites y tenemos inmediatamente el ángulo de fricción, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? Veamos esto. Existen estas tablas. Esta tabla, por ejemplo, ¿no? Estas tablas están en muchos libros y miren, tenemos aquí gravas, ¿no? Mezclas de gravas y arenas con finos. Arenas, limo arenoso y arcillas. Entonces, alguno de ustedes, muy joven, puede agarrar y tomar y dice, bueno, yo voy a diseñar, me han pedido para mi diseño, no importa el que sea, que necesito el ángulo de fricción del suelo. Y yo solamente tengo una clasificación, lo mismo. ¿Para qué voy a hacer ensayos de campo de resistencia? Voy a tomar de esta tablita, voy a tomar el valor. Aquí está el ángulo de fricción bajo el criterio crítico, recuerdan, a volumen constante, bajo el criterio pico, que es el máximo, y tenemos el residual. Ya, no importa en este momento, les había dicho cuál es cuál, luego es parte de su formación el saber cuándo se usa cuál y eso, entonces no voy a entrar en el seleccionar pero ustedes tienen que sacar un valor, ya tienen que sacar un valor. Voy a tomar un ejemplo que está en Seal and Hawk, ¿no? Es un cálculo ¿de qué? ¿Qué va a calcular en este caso? La capacidad portante última de un suelo. Miren, tenemos aquí la capacidad portante última de un suelo, calculado por estos autores, en función del ángulo de fricción interna. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Que a través de una ecuación de capacidad de carga, la de Basic, ¿no? Utilizando la ecuación de capacidad portante última de Basic, si yo pongo diferentes valores de ángulo de fricción interna, ¿cuál es el resultado? Entonces tengo una ecuación que depende del ángulo de fricción interna. Los parámetros son estos, ¿no? Es una zapata cuadrada para cohesión 0, el peso unitario del terreno, si es cuadrada solo tiene una dimensión, pues o sea, son iguales, la base es 2.25, el ancho también, fundada a una profundidad de 2 metros. ¿No? Entonces, en este caso, miren, este es el ángulo de fricción interna. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Miren, si el ángulo de fricción interno yo varío desde 15 grados hasta 20 grados, si este parámetro sería de 15 grados a 20 grados, miren, aquí tengo la capacidad portante última, no varía mucho. Si en mi suelo tendría un ángulo de fricción entre 20 y 25, esto ya va tomando mayor pendiente, entre 25 y 30 mayor pendiente, entre 30 y 35 mayor pendiente y finalmente entre 35 y 40 mayor pendiente. Este es un análisis que recordarán, es un análisis de sensibilidad. La sensibilidad del resultado, que es la capacidad de carga de un suelo, la capacidad de carga última respecto del valor del ángulo de fricción. ¿Qué estamos viendo? Que mientras más grande es el valor del ángulo de fricción, tiene una mayor diferencia, un mayor efecto en la capacidad de carga. Entonces, a mayores valores de ángulo de fricción, el resultado es más sensible al valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más alto es el valor de ángulo de fricción, debo tener más cuidado, mayor precisión en determinarlo, porque va a generar un cambio mayor en la capacidad de carga última. En cambio, a valores menores no es tan sensible. Eso no significa que no sea sensible, ¿no? Entonces, eso es lo que he querido mostrar aquí. Imaginemos ahora, volvamos a nuestra tabla y que voy a diseñar con una tabla.
Si voy a diseñar con una tabla, a ustedes les ha tocado una arena, ¿no? Ingeniero junior. Entonces, ingeniero es una arena. Yo tengo mi tabla, no voy a hacer ensayos. Entonces, en la tabla que tengo, en la tabla que he conseguido, fíjense, dice de 27 a 37 grados. Puede ser de 27 a 37 grados. Entonces, eso quiere decir que puede ser desde 27, aquí, y puede tener un valor aproximado de 1000 kilopascales de capacidad portante última, hasta 37, 4000. Vean la gran diferencia. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Lo que generalmente hacemos es lo siguiente. Si tenemos este rango, si somos muy conservadores, vamos a tomar el menor, 27. Entonces voy a decir que la capacidad portante última de mi terreno es de 1000 kilopascales. Nadie va a tomar el de 37, ¿no? Porque es muy riesgoso. Alguien puede tomar el promedio y viene aquí, pero sin embargo, miren la gran diferencia. Esta tabla lo que nos dice es que para una arena a veces puede tener 1000 y a veces puede tener 4000, 4 veces más grande. Entonces, esta tabla realmente no nos da un valor, simplemente es un indicativo de un rango. Yo no puedo diseñar con una tabla, ¿ya? No puedo diseñar de ninguna manera, porque si tomo el menor valor, el de 1000, existen dos cosas. La primera, que puedo tener la mala suerte que justo mi arena no sea un caso general y más bien mi arena sea una excepción en la que la capacidad de carga última sea menor. Como no he hecho ningún ensayo, quedo con esa incertidumbre. No estoy seguro. Por otro lado, si tendría la confianza, o sea, tengo fe, y sabemos que la ingeniería no es cuestión de fe, esa frase es muy conocida, si yo creería que mi valor está aquí, que mi valor está en este rango, pues estoy tomando el mínimo. Entonces sé que estoy generando un diseño altamente conservador, lo que va a reflejar en un costo alto. No estoy siendo eficiente, ¿no? Y la ingeniería, o sea, la ingeniería es justamente, jóvenes, es eso, es la alegría de hacer un buen diseño, de ser eficientes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, no podemos diseñar con tablas, o sea, no se debe diseñar con tablas, porque vamos o con una gran incertidumbre, o hacemos que las obras sean costosas. Y así se puede, se puede. No se debe, no se debe. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a tablas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las correlaciones. Acabo de mostrarles correlaciones. No hemos hablado de las correlaciones, libros de correlaciones. En esos libros de correlaciones, ustedes van a poder ver tablas, ¿no? O sea, tablas, 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 tablas. Y ahí hemos hablado de las tablas. ¿Qué pasa con las correlaciones? ¿Qué es una correlación? Una correlación, en este caso, ¿no? Es esto. Tenemos un ensayo SPT. No tenemos un ensayo SPT, ahí está, pero nosotros podemos hacer el ensayo SPT. Justamente es uno de los ensayos más económicos, ¿ya? Es uno de los ensayos más populares, por eso pero no es de los mejores, ¿no? Hay mejores ensayos. Eso lo hemos visto en la primera charla que he dado el año pasado, justamente para este grupo. En este caso, nosotros tenemos el ensayo SPT. Del ensayo SPT nosotros también sabemos que vamos a sacar un número de golpes, pero que este número de golpes lo debemos corregir y en el caso de arcillas debemos tener un N60. Pero como me estoy enfocando en el caso de arenas, lo que espero es tener un parámetro N160. Entonces, una vez que tenga este 1.60. ¿Pero qué hago con este N160? Ese N160, de nuevo, no es un parámetro de diseño. Ese N160 no puedo introducirlo a las ecuaciones convencionales de cálculo de, por ejemplo, de capacidad de carga. No puedo introducirlo a las ecuaciones de cálculo de estabilidad de taludes, ¿no? Sino que en estas ecuaciones convencionales, en los métodos convencionales, me pide un ángulo de fricción. Entonces, han habido personas, generalmente investigadores, y volvemos a la parte de la ciencia para darle ese valor, esa importancia a la ciencia, que lo que han hecho es, en el mismo suelo, han realizado ensayos triaxiales, ¿no? Han realizado ensayos triaxiales, a través de los ensayos triaxiales han determinado el ángulo de fricción interna. En el mismo lugar han determinado el número de golpes y han podido encontrar una ecuación
para el mismo suelo que permita, midiendo el número de golpes, calcular, en realidad, estimar el ángulo de fricción. ¿Ya? Pero en arenas hay un gran problema. El problema en arenas, jóvenes, es que en las arenas es difícil sacar una muestra, ¿no? Y depende de la estructura. Está demostrado que no es lo mismo compactar, ¿no? Por ejemplo, si yo saco una estructura y saco una arena, pierde su estructura, pero luego yo la quiero compactar, la quiero reconstruir a la misma densidad, no, el efecto no es igual. Eso se ha demostrado con varios estudios. No existe una variación, ¿no? O sea, no es lo mismo luego darle la misma densidad y a través de un sistema de compactación darle una misma densidad y hacer el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dependiendo, algunos autores utilizan unos métodos, otros autores utilizan otros métodos, pues lo que tenemos es esto, ¿no? Este es nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, vamos a ver por qué estoy mencionando el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, aquí vemos, ven esta planta está aquí botando esto y no sé si notan, esto es... aquí tenemos un hielo, miren, se está congelando en el ambiente y vemos ahí un humo. Estas son fotografías del metro de Nápoles, en Italia. Justamente estaban construyendo el metro en la época en la que yo estaba ahí haciendo el doctorado, y yo veía esto, ¿no? Cuando pasaba por ahí, estaba en toda la ciudad, veía este humo, este tipo fumarolas que salían ahí. ¿Para qué utilizaban el nitrógeno líquido? Utilizaban para congelar el suelo al momento de excavar. Congelaban el suelo y al congelar el suelo evitan que existan deformaciones o grandes deformaciones en el suelo que afecten las viviendas y edificios históricos que están por encima, ¿no? Y miren aquí, esto es. ¿Por qué nitrógeno líquido? Porque el nitrógeno líquido tiene una gran propiedad, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad del nitrógeno líquido? Esto lo debo explicar. Es que cuando congelamos con nitrógeno líquido, congela tan rápido que no permite la formación de cristales. Es un hielo que se llama amorfo y el hielo amorfo no expande, ¿ya? El hielo amorfo no expande, por lo tanto no causa daño. Porque si congelaríamos de la manera tradicional, por ejemplo, permítame también este ejemplo, metiendo al congelador, pues en el congelador sabemos que las botellas se rompen. ¿Por qué? Porque cuando congelamos a una velocidad muy lenta se forman cristales que hacen que crezca el volumen del agua en estado líquido al estado sólido y crece un 9%. Si nosotros congelamos de manera lenta un suelo, lo que va a ocurrir es que vamos a destrozar la estructura, porque se va a expandir el agua y va a cambiar la estructura. Entonces, por eso utilizamos también en este caso el nitrógeno líquido. ¿Por qué les digo eso? Porque justamente dos autores muy importantes, Hatanaka y Yoshida, en 1996, japoneses, desarrollan esto. Dicen, vamos a generar una correlación muy importante. Este trabajo, vamos a generar una correlación entre el número de golpes y el ángulo de fricción para arenas, ¿ya? Para arenas. Entonces, cuando tenemos una arena, ¿ya? No la podemos sacar, por eso esta imagen aquí, porque pierde la estructura. Entonces ellos dicen, bueno, lo que vamos a hacer en este terreno es perforamos y a través de algo bastante complejo logran introducir, repito la animación, logran introducir nitrógeno líquido y congelan, ¿no? Es un freezing, es un congelamiento prácticamente instantáneo, no permite la formación de cristales, no cambian la estructura de la arena y de ahí, miren, sacan una muestra. ¿Qué es lo que estoy explicando? Lo complejo de generar muchas veces estas correlaciones. Entonces, sacamos esto, bueno, sacaron esto Hatanaka y Yoshida, y miren, ¿qué es esto? Es un perfil de un suelo. Aquí han hecho el ensayo SPT, entonces hacen el ensayo SPT, ¿no? Ahí, una medición in situ, pero luego sacan muestras frozen, ¿no? Congeladas a diferentes profundidades. Tienen el número de golpes aquí y en estas muestras hacen ensayos triaxiales. Entonces, a través de las muestras determinan el ángulo de fricción interno y a través del ensayo SPT determinan el número de golpes.
Entonces, miren, aquí tenemos de dos muestras, dos puntitos. ¿Qué están comparando? El número de golpes con el ángulo de fricción interno, ¿no? Aquí dice ángulo de fricción interno versus los dos golpes. Entonces, ya tenemos una relación. Hatanaka y Yoshida, a lo largo del territorio japonés, van haciendo en varios lugares estas pruebas y van aumentando puntos a esta relación entre el número de golpes del SPT y ángulo de fricción interno. Entonces, miren, generan una nube de puntos, aquí está, y al final encuentran esta correlación. No les estoy mostrando la correlación, no es la correlación clave, como vamos a ver en unos minutos más, sino les estoy mostrando cómo se generan las correlaciones. Para los estudiantes, para los ingenieros más jóvenes o para los estudiantes que no tienen esta percepción, este sentido de dónde vienen las correlaciones y hasta qué punto son confiables las correlaciones, la idea de esto es mostrar el tras bambalinas, ¿no? De dónde sale una correlación, para que tengan ese sentimiento, ese feeling, ese poder entender que la correlación que nos da un libro, por ejemplo, del Brahadas, o la correlación que pone el profesor de mecánica de suelos, que tiene un doctorado, no es una ley, ¿no? No es una ley de la naturaleza, y eso que no se respeta siempre. Entonces vamos a ver justamente la imperfección detrás de una correlación y la importancia de entender cuál es la variabilidad de esa correlación. Entonces miren, Hatanaka y Yoshida encuentran un grupo de puntos, realmente es una nube de puntos, y hay una línea de tendencia. ¿Cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Esta. Entonces, ¿qué es lo que dice Hatanaka y Yoshida? Dice, si usted quiere encontrar el ángulo de fricción, lo que debe hacer es medir el número de golpes. S1 es una nomenclatura antigua, ya es una nomenclatura, bueno, es la misma nomenclatura, pero Hatanaka y Yoshida no pone la energía. Recuerden, nosotros estamos esperando esto, pero Hatanaka y Yoshida hacen a una energía diferente de la de 60. El SPT del Japón tiene una energía diferente. ¿Ya? Entonces, por eso no ponen aquí el 60. Pero la primera cosa que estoy mencionando aquí es que Hatanaka y Yoshida no midieron con el 60% estandarizado, ¿ya? Es con otra energía. Entonces, esta es dice, el número de golpes ya corregido, multiplican por 20, la raíz cuadrada más 20 y listo. Entonces, hago SPT y tengo mi ángulo de fricción y puedo hacer mis cálculos, ¿no? Eso es lo que significa esta línea. Sin embargo, Hatanaka y Yoshida dan esta ecuación en su publicación. Es un artículo científico, ¿ya? En el artículo científico presentan esta. Dice, es para un valor pico. Entonces, este es un criterio pico. Es el criterio pico y esta es la ecuación, señores. Y está escrita esta ecuación en el artículo científico. Pero también Hatanaka y Yoshida en la gráfica reconocen, ¿no? Y miren, dicen, no es una línea, es un rango, es una banda en realidad en la que se ajustan los datos. Y esa banda tiene unos márgenes. En este caso no es 20, sino es 3 grados mayor hacia arriba y 3 grados menor, lógicamente, hacia abajo. Muestran esta gráfica y en el texto del artículo científico dicen esto. Por lo tanto, este ángulo de fricción pico, ¿no? Tiene una variación de más o menos 3 grados, más o menos 3 grados. ¿Qué significa esto? A ver, veamos que si yo calculo con la ecuación de Hatanaka y Yoshida, con la ecuación que está aquí arriba, ¿qué pasa si este cálculo me da 30 grados? ¿Recuerdan cuál es la sensibilidad de la capacidad de carga? Mientras más alto este valor, puede generar grandes cambios en la capacidad de carga. O sea, no es que sube 1 o 2 grados, sino que al final la proyección en el cálculo de la capacidad portante es realmente alta. Entonces, este 30 grados tal vez sea 33 grados o tal vez sea 27 grados. ¿Ven? Las correlaciones también nos dan una gran incertidumbre. ¿Ya? Entonces, no son una ley. Esa es una de las primeras cosas que les quiero mostrar, que tal vez para alguien que tiene una fe ciega, ¿no? en las correlaciones es una desilusión.
Bueno, entonces eso es lo que decía Hatanaka Yoshida. Veamos otros componentes. ¿Ya? En este caso, esta es una gráfica que está en DAS. ¿Ya? En DAS. DAS siempre es un autor de referencia, seguramente en Chile también, como en el Perú, como en Bolivia, ¿no? El DAS, el Braha DAS. El Braha DAS presenta esta gráfica. Miren, es prácticamente la misma gráfica de Hatanaka Yoshida. Los datos anteriores que yo les he mostrado, esta gráfica de la derecha, es el artículo original. ¿Ya? Entonces, miren, Braha DAS presenta esta ecuación. Si ustedes ven el Braha DAS, presenta esta ecuación que es exactamente la misma, pero no dice en su texto que puede variar en más o menos 3 grados. No lo dice. Un estudiante que no es muy acucioso, no es muy preciso, no es muy quisquilloso, como obviamente yo no lo era cuando estaba estudiando esto en pregrado, no se fija. Da un poco de flojera el fijarnos en esta variación. Sí está en la gráfica, pero como estudiante, bueno, o no vemos la gráfica, no tenemos todavía ese entrenamiento de ver la gráfica y nos vamos a esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver aquí dos problemas, ¿ya? Dos problemas en la transmisión del conocimiento desde el artículo original publicado en un journal hasta el libro de DAS. El primer problema, jóvenes, es este. Que Braha DAS no pone que es un valor pico. Y de nuevo, no voy a entrar en el tema, pero a veces se debe utilizar pico y a veces crítico. Braha DAS no pone que es un valor pico. ¿Ya? Entonces ahí puede haber una duda. Si yo veo esta ecuación, ¿es pico o es crítico? La segunda, Braha DAS pone aquí cor. Y no sé por qué es corregido, si es corregido por la energía, si es corregido para arenas. Entonces, Braha DAS está cambiando ligeramente la ecuación. No, Braha DAS pone aquí unos valores que ya, dado que estoy avanzado en la hora, no voy a entrar en este tema, no es muy importante. Vamos a otro libro. Miren, este es el otro libro de Fernando Schneid. Fernando Schneid es un amigo muy querido, que actualmente es el presidente de la Asociación Brasileña de Mecánica de Suelos. Fernando tiene un libro muy bonito que es especializado en estudios de campo y Fernando presenta esta ecuación que es la de Hatanaka Yoshida, ¿no? O sea, Fernando Schneid es el autor del libro, pero dice, Hatanaka Yoshida en 1996 presentaron esta ecuación. ¿Qué es lo bueno de esta ecuación? Miren, mantiene que es un valor pico, pero aquí aclara que ahora sí es para una energía 60. O sea, yo entiendo esa nomenclatura, es el N160. ¿Por qué varía este número? ¿Por qué está variando? Porque la energía del Japón es diferente. Entonces, Fernando nos ha hecho el favor de transformar de la energía que utilizan en el Japón a la energía a la cual estamos acostumbrados en Chile, en Bolivia, en Europa, en los Estados Unidos, que es el N160. Entonces, esta ecuación me parece en el libro de Fernando que va muy bien. Va muy bien porque yo entiendo esto. Además es lo que la normativa, por ejemplo, europea, con eso he empezado la charla, me pide. Y además sé que es pico. Si yo quisiera utilizar crítico, daría una corrección ya interna, pero esta es una muy buena ecuación. ¿Qué le falta a Fernando? Pero que tal vez está compensado con esto, que no es igual, sino es un aproximado, es esta variación de más o menos 3 grados. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que depende del libro. Existe otro libro, que es uno de los que he mencionado al principio, que es el de Rajapakse, estos libros de correlaciones. Es uno de los 4 que he mostrado al principio. ¿Qué hace Rajapakse? En primer lugar, le quita esto. Entonces, no sé si es pico o crítico. Aquí a N le quita toda corrección. Miren, no pone si es N60, no pone si es N1. Esto es... En mi opinión no sirve, porque no tengo una referencia de qué es N. ¿Ese N ha sido corregido? ¿No ha sido corregido? De nuevo, claro, comparando en esta exposición que estoy haciendo, habiendo revisado Hatanaka Yoshida, puedo tener más o menos una idea de qué significa, pero ¿qué pasaría si soy un estudiante nuevo que solamente ha encontrado Rajapakse? Ha encontrado ese libro, le han pasado ese libro de correlaciones en PDF. Entonces, y está decidido a trabajar con ese libro.
Como viene de un libro, le tenemos fe al libro, ¿no es cierto? O sea, eso nos enseña a tener fe al libro, porque toda nuestra carrera hemos visto libros. Entonces, en este caso, tomo esta ecuación. Pero ya luego me voy a hacer esa pregunta. ¿Este n qué es? ¿No? ¿Qué es ese n? ¿Qué significa? Y expresado así, no tiene un significado. No está claro, no puede ser utilizado. ¿Ya? En Rajapakse nos genera muchas dudas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estas representaciones de diferentes libros. En primer lugar, Hatanaka Yoshida, lo repito, Hatanaka Yoshida, el artículo científico original. Y las otras diferentes variaciones que han ido cambiando. Lo que ya le había dicho, ¿recuerdan esta gráfica? Tenemos un criterio pico, tenemos un criterio de falla crítico y tenemos un criterio residual. Es muy importante que nos digan cuál es cuál, ¿no? O sea, cuál es el criterio que estamos viendo. Por ejemplo, Hatanaka Yoshida claramente dice que es este. El DAS ya nos pone la interrogante. Snide dice claramente que es este y Rajapakse nos pone este interrogante, ¿no? Eso es importante. No sabemos cuál. El otro lado, esta gráfica, ya se les he mostrado en la presentación anterior, me gusta, generalmente la voy mostrando. Y es la segunda fotografía que he mostrado hoy día, o la tercera, que está relacionada con los equipos SPTs. Todos tenemos equipos SPTs, ¿no? Pero estos también son dos superhéroes, ¿ya? Por eso me gusta este cómic, ¿ya? Este que estoy viendo aquí, esta caricatura, esta historieta. Son dos superhéroes. Nadie niega que son dos superhéroes, Batman y Superman, y se despiden, pero miren qué pasa con Batman. Y cómo se va, perdón, qué pasa con Superman y cómo se va Batman. Al final, ninguno de nosotros va a decir que no son superhéroes, pero hemos visto que no había sido lo mismo, ¿no? Son superhéroes, pero no tienen los mismos poderes. Es la misma idea. Nosotros dependemos de la energía. A la izquierda está un SPT, a la de la derecha está el SPT de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Los SPTs, estos dos SPTs aplican diferentes energías. Entonces, lo que nos pide la normativa es que para arcillas y para arenas debe estar claro que para arenas es el N160. Volvamos a las ecuaciones. Miren, aquí es un N1, pero nos dice la energía, Hatanaka Yoshida dice la energía a la cual ha hecho. No es 60, es mayor, pero se puede hacer una corrección, o sea que está bien. El DAS nos dice N-core. ¿Cuál es la corrección? Estamos viendo si solo utilizaríamos ese libro. De nuevo, soy un estudiante, nunca he visto el artículo original de Hatanaka Yoshida, lo único que he visto es el Braha Das. Entonces, en el Braha Das dice N-core, pero mi profesor me ha dicho que tiene que ser N60 y en este caso que es para arcillas N160. ¿Será ese N-core? Me queda otra duda, ¿no? Snide lo hace muy bien, dice que es el N160, perfecto, y Rajapakse no me dice nada. ¿Cuál es, de esta parte, cuál es, digamos, la moraleja, la enseñanza que quiero mostrarles? Que mientras estamos en el pregrado, sí debemos confiar en los libros. Pero el momento en el que ya vamos a aplicar una ecuación en algo que va a ser diseñado, que se va a construir y que implica una responsabilidad, ¿no es cierto? En algo ya es un hecho, esa construcción, debemos ir a la fuente. Aprendamos a ir a la fuente. Por eso es muy importante que en el pregrado y en el posgrado nos enseñen, tengamos contacto con los artículos científicos. No los veamos los artículos científicos de lejos, como algo que sirven a esas personas de bata, de blanco, esos nerds, ¿no es cierto?, que están alejados de alguna manera, si es que tenemos esa idea. Sino más bien sepamos que si voy a utilizar una ecuación, es posible que en el libro, ya en el libro de texto, haya sufrido una modificación. Entonces, la idea de esta es que si voy a utilizar una correlación, vaya a ver puntualmente, ¿no?, la fuente. Aprendamos a trabajar ya de manera más seria cuando seamos profesionales, ¿no?, con el artículo. Vamos a la fuente original.
Vamos a ver otras cosas, otro detalle. El siguiente punto que voy a explicar, ya solo me faltan dos puntos. Quiero hacer una pregunta a los organizadores y a los asistentes. ¿Es posible tener unos 15 minutos más o debo parar aquí? Ya habíamos quedado en 1 hora. No, profesor, adelante. Estamos. Ya, Adelante, perfecto. por favor. Gracias, Rubén. Entonces, voy a tocar solo 2 temas más que son bastante rápidos, ¿ya? El siguiente tiene que ver con algo que se llama, los italianos le dirían, o le llamarían, en italiano se dice el embarazo de la scelta, ¿ya? El embarazo de la scelta, he buscado esta tarde mientras quería poner esa frase, una traducción en los traductores, y el embarazo de la scelta quiere decir que solo hay el problema de elegir. ¿A qué nos referimos? Imaginemos, vamos a tomar, no sé, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Que yo quiero comer algo, ¿ya? Entonces quiero comer algo. Cuando voy a un restaurante pequeñito, tal vez hay solo 3 platos en el menú. Pero si voy a un restaurante muy, muy grande, en el que tengo, no sé, 20 platos, mi único problema en ese restaurante es elegir el plato que voy a comer, elegir qué quiero comer entre muchas opciones. Eso se llama el embarazo de la scelta. Scelta es elegir. Embarazo es como un problema, ¿no? Entonces tengo el problema, mi problema es elegir. Tengo muchas opciones. Solo mi problema es elegir. Porque puede haber otro problema. El otro problema, que no tenga opciones y que tenga que comer uno. Voy a un restaurante, no sé, de un pueblo muy alejado. El almuerzo hoy día es pollo con arroz. Mi problema es que solo tengo pollo con arroz. Pero puedo ir a otro lugar donde mi problema sea elegir. El embarazo de la scelta es algo que nosotros tenemos en estos libros de correlaciones. ¿Cuál voy a elegir? Entonces, miren, en este libro lo voy a pasar muy rápido. En este libro de Ameratunga et al. 2016, el tercer autor es Das. Ameratunga, no recuerdo el otro nombre, y es Das, este libro del 2016, presenta, esta es una de las correlaciones que presenta en este libro, correlaciones para encontrar el ángulo de fricción interna. Sí menciona que todas sus correlaciones son para pico, eso sí hace, sí menciona, pero miren, son correlaciones entre el número de golpes, y aquí sí dice es aproximadamente N60, eso dice es aproximadamente N60 y el ángulo de fricción. Y estas correlaciones van pasando. ¿Qué dicen ellos? Dicen, ¿no? De Mello en 1991 ha presentado esta gráfica basada en el trabajo de Gibbs and Holtz de 1957 y nosotros le hemos adaptado en Amerunga et al. 2016. Miren por cuántas manos ha pasado esta tabla. O sea, eran datos. ¿A cuál tengo que ir a buscar? Si voy a utilizar esto para hacer un diseño, y luego se va a construir, y por encima voy a tener una casa donde van a vivir familias, lo que debo tratar de hacer responsablemente es ir a buscar Gibbs and Holtz de 1957, ¿ya? Lo más cómodo es trabajar con esto, pero tengo que ir a ver de dónde viene, ¿ya? Luego, como voy a hacer eso en la profesión, ya voy a tener ese dato y luego voy a poder reproducir esto. O sea, ya tengo ese dato, en el siguiente proyecto ya no voy a tener que hacer lo mismo. Entonces, miren cómo viene de uno, de otro, de otro, de otro. Existen otras ecuaciones. Miren, tenemos esta ecuación de Wolf de 1989, donde nos dice tenemos el N1, ¿ya? No menciona la energía, por si acaso, entonces ahí está la duda de la energía. Si hacemos todo esto, tenemos el ángulo de fricción pico. Este mismo libro presenta otra correlación. Dice, este es Peck-Thompson y Thornburn, y esta es pico, tenemos el número de golpes, pero miren, no dice qué número de golpes. O sea, no dice si es corregido, si es el N160, nada por el estilo. Esta es otra gráfica, dice, es adaptado por Meratunga de Schmerman de 1975. Aquí está en forma de gráfico, yo introduzco el número de golpes, introduzco este valor donde se crucen los dos parámetros, voy a tener un valor aproximado del ángulo de fricción pico. O puedo hacerlo a través de esta ecuación. Dice, esta ecuación es producto de esta gráfica. Entonces tengo aquí el dato del número de golpes, que otra vez no sé si es N60, no sé si es corregido, no sé si es N160, lo único que me da es el ángulo de fricción. El mismo libro presenta esta otra opción.
¿no? Dice Shoei Fukui en 1982, que luego ha sido modificada por Bowles, dice, para carreteras y puentes, ahora sí dice el N160 y la energía 70. Por una simple regla de 3, no es el momento, se puede corregir y llevar al N60. Entonces tenemos esto y aquí tengo el ángulo de fricción. Para edificios, esta es la correlación, hago el SPT y tengo el ángulo de fricción. Y finalmente nos dice, inclusive tengo Hatanaka Yoshida en ese libro, y es el N160, miren, está mejor ahora, ya sé que es el N160, pero hay un detalle, miren, no se parece a la de Fernando Schneid, ¿no? Fernando Schneid le ponía aquí un 15, y tengo el ángulo de fricción pico, ¿ya? Y este es Hatanaka Yoshida 1996 en Ameratunga et al. ¿Qué es lo que les he mostrado en los últimos minutos? Algo que tal vez es bastante aburrido, una maratón de ecuaciones. Y ese es el problema, que tenemos una maratón de ecuaciones. Tenemos, en este caso, de correlaciones. Hay varias correlaciones. Lo que podríamos decir es que la mejor correlación es la que nosotros hacemos. Por ejemplo, ustedes están en Valparaíso. Si tienen arenas, pues la Universidad de Valparaíso debería hacer una correlación entre el número de golpes y el ángulo de fricción a través de triaxiales. Y decir, este es para Valparaíso. Porque unas son del Japón, otras son de Inglaterra, de las que les he mostrado, ¿no? Pero ¿por qué no hay una de estas? Porque también les he mostrado la dificultad de generar una correlación, ¿no? Que tienen que congelar el suelo, de sacar muestras. Entonces, no es fácil. Se necesitan recursos, o sea, se necesitan grandes recursos para utilizar estas ecuaciones. Entonces, ¿con qué se van a encontrar ustedes jóvenes? Yo quisiera decirles, en este momento, por ejemplo, y tal vez ustedes, no quiero quitarles la esperanza de la ingeniería, pero más bien quiero mostrarles lo lindo de la ingeniería, que a través del conocimiento nosotros podemos ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no olviden que dicen que el que nada sabe, nada teme, ¿no? Si yo conozco una sola ecuación, si mi profesor me ha dado una ecuación en su texto y yo no he averiguado más, esa ecuación para mí es ley. Y para mí funciona siempre. Vivo en la ignorancia, ¿no? El profesor no tiene por qué darme todas las ecuaciones. Soy yo el que debe saber que eso va más allá, ¿no? Entonces, el que nada sabe, nada teme. Entonces, hay personas que realizan sus diseños con una sola ecuación. Pero lo mejor, entonces, es estudiar todas estas ecuaciones. Ir a ver la fuente. Ya les decía, yo quisiera decir, es Hatanaka Yoshida y utilicen. Y terminar hace mucho esta conferencia o esta charla, ¿no? Imagínense, tal vez muchos de ustedes, los más jóvenes especialmente, han entrado con esa expectativa. Hoy día nos va a decir cuáles son las ecuaciones, ¿no? Y no más bien tal vez decirles que hay varias y que debemos saber elegir cuál es cuál. ¿Cómo saber elegir? Porque esa va a ser una de las preguntas, asumo, al final, ¿no? ¿Cómo voy a elegir? ¿Cuál voy a elegir? Pues en este caso, cuando vamos a leer el texto, el artículo científico, nos describe el material en el cual se ha hecho la correlación. Y en este material están cosas como las siguientes: la angularidad de la arena, el porcentaje de finos que tiene la arena, ¿ya? O sea, cuánto de arcilla tiene esa arena. Es una arena gravosa, entonces, es una arena, perdón, con grava. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener un set de ecuaciones de las cuales yo sepa, a partir de los artículos originales, en qué tipo de suelo se ha hecho esa correlación. Y luego, cuando esté por aplicar mi correlación, ver cuál es el porcentaje de finos que tiene mi arena. O ver un dato muy importante, pero que a veces lo dejamos a un lado, el ver la angularidad de estas partículas, ¿no? Ver la angularidad. El profesor Juan Carlos Santamarina, en alguna conferencia que también la dio para la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica hace no mucho, nos hablaba de que ahora con estos celulares tienen unos lentes tan poderosos, ¿no? Estos celulares que nos da una buena idea de la angularidad, ¿ya? Entonces, por esto me lo voy a saltar, les quiero mostrar esto justamente. Miren, esto está en uno de esos libros, en Luc de 2007, donde habla de cómo podría variar el resultado
de una correlación de ángulo de fricción con SPT según la angularidad y la gradación. Miren, este es la envolvente de falla, este es un ángulo de 30 grados, este sería el ángulo de fricción, pero miren, esto es para una arena fina. Si la arena es gruesa, miren, sube el ángulo de fricción. Así que si la correlación se haría en una arena fina, dicen, ¿no? Esta correlación es hecha en arena fina, eso dice en el artículo original. Pero mi arena es gruesa, no es fina. La de Valparaíso es gruesa, no es fina. Entonces yo sé que para una arena gruesa puede ser, o sea, va a ser mayor. Entonces esta correlación puedo hacer una interpretación. Alguien dirá, pero le va a subir el grado, digamos, esto es 30, este parámetro es 30, entonces yo voy a poner 32 grados. ¿Me está diciendo eso? No. Porque no sé cuánto, no sé si es 32, no sé si es 33, no sé si es 31. Lo que sí sé es que si yo estoy aplicando esa correlación en una arena gruesa, estoy del lado de la seguridad. Porque si esa es arena fina, mi arena por ser gruesa va a tener un mayor ángulo de fricción. Yo voy a seguir utilizando 30, pero sé que tengo un factor de seguridad adicional, ¿no? La otra es si es grava fina, va ahí, si es grava gruesa, va ahí. Miren, 30, 34, 38, 42. Pero lo otro que puedo saber también es si es uniformemente gradada o redondeada. Estos son datos, ¿no es cierto?, que también dependen de la curva granulométrica. Ya no entraríamos en esto que es tan fino. Entonces, ¿qué significa? Que se reduce el ángulo de fricción también al incrementarse el porcentaje de finos. Y se incrementa el ángulo de fricción al incrementarse también la densidad. Entonces, fíjense que las correlaciones están hechas para un suelo, para una densidad, y que yo podría, comparando con mi suelo, saber si estoy del lado de la seguridad o si tengo que bajar ese dato. ¿No? Como en Hatanaka Yoshida. En Hatanaka Yoshida nos dice, nosotros tenemos una ecuación que nos da un resultado 30, pero a la vez podría ser 33 o a la vez podría ser 27. ¿No? Si tengo más finos, entonces estoy más hacia 27, ¿no? En cambio, si es más denso, estoy más hacia 33. ¿Comprenden? Otra forma de interpretar. Para los suelos, esto les he querido poner simplemente para mostrar que también es para las arcillas, pero me he enfocado en las arenas, ¿no es cierto? En suelos arenosos. Pero también existe esto para las arcillas. Ya terminando esta penúltima parte, les pido un poquito más de su paciencia. La otra parte es súper cortita, ya, es muy, muy cortita. Entonces, miren, existen estas gráficas. Por ejemplo, existe esta gráfica para en el caso en el que yo, como ingeniero, haya tenido obtengo el número de SPT, ¿no? En este caso, corregido al 60, para arenas. Este es un N160 porque es para arenas sueltas, medias, densas, muy densas. ¿Qué dice aquí? Si tengo, por ejemplo, un valor de 30, como en este caso, dependiendo de A, ¿qué es A? Es la angularidad. Dependiendo si es más angular o menos angular, si es redondeado es 30. Si es subangular es 32, si es más angular, 34. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, un material chancado, un material triturado que utilizamos en capas base, ¿por qué utilizamos en las capas base? Porque genera mayor trabazón y a mayor angularidad, ¿no? Mayor resistencia, menor deformabilidad. Entonces, si la correlación era en una arena redondeada, yo sé que si mi arena es angular, puedo subir 34 grados, 4 grados. Si no subo los 4 grados efectivamente, de nuevo, sí sé que estoy siendo conservador y que tengo ese margen de seguridad y estoy más tranquilo. El parámetro B viene de la curva granulométrica, ¿no? En este caso, si era 30, borraré por favor todo, si era 30 y el estudio se hizo para un suelo uniforme, ¿no? Uniformemente gradado, pero en mi caso es moderadamente gradado, puedo poner a 32, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, puedo cambiar de 30, puedo saber a partir de una correlación. Entonces, yo tengo que saber en qué tipo de arena se ha hecho la correlación.
¿no? Arena fina, arena gruesa, describen justamente los autores esta información en los artículos originales. En los libros, por cuestión de espacio, no lo hacen, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo de las correlaciones. Lo último es, por ejemplo, que existe algo que yo sé espero que en Chile no lo hagan, pero que en Bolivia hasta hace mucho era algo muy popular, pero también decir en favor de mi país que en los últimos años hemos ido avanzando mucho en geotecnia. Ya es un orgullo para nosotros el ir avanzando a través de la universidad muchísimo en geotecnia. Tenemos mucha gente estudiando geotecnia. Coordino la maestría de ingeniería geotécnica de la Universidad San Francisco Javier en Bolivia, y en este momento tenemos 110 estudiantes inscritos en diferentes versiones de diferentes ciudades estudiando geotecnia, y estamos por abrir un nuevo curso con 35 personas más en unos 15 días, creo. Alguien dirá, por ejemplo, pero tanto geotecnista, ¿qué va a hacer? No. En Bolivia necesitamos gente que entienda esto, porque mientras más personas entendamos esto, pues va creciendo, ¿no? Una golondrina no hace primavera, ¿no? Y es lo mismo con ustedes. Por ejemplo, yo llego aquí, tengo un doctorado, el momento en que llegué hace 10 años, creo que era de los pocos que tenía un título en geotecnia. Pocos, estamos hablando, no sé, de 100 en el país, ¿no? Pero uno no quiere monopolizar las cosas, sino más bien quiere que seamos muchos para crecer juntos y llevar hacia adelante. Este es uno de los casos, por ejemplo, saben ustedes de qué estoy hablando, de la capacidad portante última, cómo calcular la capacidad portante última, ¿no? Me voy a apurar, lo voy a pasar muy rápido esto. Para calcular la capacidad portante última, en algunas cuestiones, permítanme pasar esto, ya no es importante a esta hora. Miren, no es importante esto, quiero mostrarles solo esto. Que para calcular la capacidad portante, muchas veces en Bolivia, esta capacidad portante la calculaban así: el número de golpes del SPT multiplicado por 10. Entonces, y este era el valor que daban en kilogramos, en kilopascales, Entonces, por ejemplo, ellos tenían aquí 10 golpes, entonces decían que la capacidad portante era de 100 kilopascales directamente, ¿no? Atkinson 2008, un autor muy importante, solamente la presenta y la presenta como un mal ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿por qué les estoy mostrando esto? Ya estoy llegando al final, mil disculpas. Esto es para mostrarles, jóvenes, que existen métodos que van del lado simple al que no quería llegar Einstein, o al que no se refería Einstein, ¿no? Este es el más simple de lo simple. Recuerden que Einstein decía, simplifiquen, háganlo simple, pero no más simple. Entonces, nosotros podemos utilizar, esto me lo salto, mira, esto me lo salto, mira. Voy a parar aquí, ya he terminado prácticamente, quiero llegar a la conclusión, entonces, de esta charla. La conclusión de esta charla es la siguiente: que nosotros tenemos ahora actualmente, con la gran producción científica que existe, han visto la cantidad de libros, 4 libros solo de correlación, con la difusión a través de estos archivos PDF, ya sean pagados, que es lo correcto, o a través del mercado pirata, que es el más popular, que no es lo correcto, pero que también sirve para difundir la información, tenemos acceso a una gran cantidad de tablas y correlaciones. En manos de un ingeniero no bien formado y también no bien informado, esto puede ser muy peligroso al momento del diseño, porque hay de todo, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes deben saber es hacer este análisis, al menos que yo les he indicado ahora, ¿no? Ver el tipo de suelo, comparar la correlación en qué tipo de suelo se ha hecho, ¿no? Eso se ha podido hacer en la India en condiciones muy diferentes a la arena en la que yo voy a trabajar. En la India era una arena altamente densa, muy angular, lo que significa que va a tener una gran resistencia. Pero justo me ha tocado una arena suelta de playa muy redondeada.
¿no? Entonces, no sirve esa correlación para mí. O si voy a utilizar esa correlación, tengo que reducir bastante. Si yo no entiendo eso, pues no voy a ser un buen ingeniero y voy a correr muchos riesgos, ¿no? O si ocurre a la inversa, tengo una ecuación que ha sido hecha, no sé, en una arena muy suelta y muy redondeada, que da valores muy bajos, y mi arena es más bien densa y de gran angularidad, no estoy siendo eficiente en mi diseño. Sí estoy siendo seguro, muy seguro, pero eso no está bien, porque tiene que haber una eficiencia, ¿no? Entonces estoy siendo muy, muy seguro. Entonces, ese es el compromiso, eso es lo que yo les quería mostrar en este caso. ¿Ya? Y justamente esto es algo, o me ha cambiado el color, lastimosamente, no se ve. Hay que alejarnos de este dicho. Miren, en 1485, León Battista Alberti, ¿no? Que era un constructor, tenía una regla de construcción, pero miren, estamos hablando de 1485. ¿Cuál era su regla de construcción? Está también en italiano. Decía, excava fino a trovar el duro e que el cielo te asista. ¿Qué quiere decir? Tú excava hasta encontrar suelo duro y que el cielo te ayude. ¿Ya? Y esa no es la forma. Gracias a las 137 personas que me han aguantado esta hora y media. Mil disculpas por haberme extendido tanto. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias por su experiencia, ¿cierto? Por su tiempo. Y podemos notar y conocer que todo esto, por supuesto, nos sirve tanto a ingenieros jóvenes como a aquellos que estamos estudiando aún en pregrado. Gracias por sus consejos, profesor. Realmente apreciamos mucho su charla y todo lo que expuso en ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, tenemos algunas preguntas. Usted dice si nos podemos dar el tiempo. Sí, no, yo tengo clase en 1 hora todavía, pero asumo que no me van a aguantar las preguntas más, así que podemos elegir 1 o 2. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar por orden entonces. Si quieren consultar, ya sea a viva voz, ¿cierto? Prender su micrófono, pueden levantar la mano y nosotros le vamos a dar el pase entonces para que la puedan hacer. Bien. Por el chat preguntaron, preguntó, disculpen si no pronuncio bien el nombre, creo que es Hayden Machaca, ¿cómo debería considerarse y corregir el NTPT realizado con cono PEC, no con el toma muestras? Esa es la pregunta de Hayden. Ya. A ver, aquí a ver, lo que me gustaría decir es, primero voy a decir lo que me gustaría decir, ¿ya? Lo que me gustaría decir es que el SPT se lo debe realizar para ser llamado SPT no con un cono sólido, sino con la cuchara de Terzaghi, con ese tubo que saca una muestra. La ASTM en su normativa solo tiene esa opción. Entonces, si hacemos bajo la norma ASTM, solo podemos hacer SPT con esa opción, ¿no? No con un cono sólido. La norma brasileña de la misma manera. Ya la norma brasileña nos dice, solo se llama SPT si lo hace con el tubo. Pero los ingleses consideran SPT también con un cono sólido. Pero eso solo los ingleses. También se menciona, pero se desaconseja en la norma española. En la española dice, puede hacer cuando tenga gravas muy gruesas, puede cambiar al cono, ¿no? Pero también menciona y dice, pero no lo haga. O sea, eso lo puede hacer, pero no es lo mejor, ¿ya? Entonces, yo creo que viene de esa escuela inglesa y de esta media recomendación española, el hecho de que algunas personas cambien a veces a este cono sólido. Lo que yo preferiría es que no se llame SPT a un ensayo que no se hace con el tubo muestreador. ¿Ya? Eso es lo que yo preferiría. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es hacer un ensayo con un cono sólido, ¿ya? Y llamarlo como se llame dentro de su norma, o cono PEC, o llamarlo DPSH.
Y luego, como dice, por ejemplo, la normativa del Perú dice lo siguiente. Usted puede hacer un DPSH. Ojo, el problema de hacer el DPSH, que me estoy desviando un poquito, el problema de hacer el DPSH es que cuando hacemos con un cono sólido, dice la normativa del Perú, usted hace con un cono sólido, lo que debe hacer para diseñar es encontrar una correlación que lleve el número de golpes de este ensayo con el cono sólido a transformarlos al número de golpes SPT. Y recién, habiendo transformado al número de golpes SPT, hacer el diseño. ¿Ya? Entonces necesitamos aquí otras correlaciones. Entonces miren, hacemos con el cono sólido, con un cono sólido. Tenemos que conseguir estudiar otra correlación, o sea, una primera correlación entre el número de golpes con el cono sólido al SPT. Y una vez que tenemos transformados a número de SPT, vamos a la segunda correlación desde el SPT hasta los parámetros de resistencia que son de los que yo he hablado. Entonces, la calidad del resultado al final del ángulo de fricción es menor, entenderán. Pero hay otra desventaja también en hacer con estos ventajas y desventajas, ¿no? Cuando hacemos con un elemento sólido, la ventaja, primero le diré, porque no quiero lapidar directamente estos ensayos, porque sí los van a usar y yo también los uso, es cuando no se puede entrar, cuando el material es muy grueso, ¿no? Cuando el material es muy grueso y no entra el SPT, estos conos sólidos sí entran. Entonces, a no tener un dato, pues los utilizamos. Ya los utilizamos, pero ya sabemos cuáles son las desventajas. Simplemente estoy diciendo que no debe ser utilizado como primera opción antes del SPT. Ya, eso. Y la desventaja es que igual tenemos que excavar, para saber el tipo de suelo. ¿Ya? Porque, o sea, paralelamente, porque todas las correlaciones, así sea de estos conos, las correlaciones dependen. Hay correlaciones para arcillas, para transformar este número de golpes a el número de golpes SPT, y hay correlaciones para arenas, ¿no? Entonces, igual tengo que excavar para saber qué tipo de suelo es. Espero haber ido a lo que preguntaba. Muchas gracias, profesor. Vamos a ir turnando, bien, las preguntas que sean por escrito en el chat, como las que sean por voz, ¿ya? Como no veo que hayan todavía manos levantadas, vamos a ir a otra pregunta por el chat, ¿ya? De Enrique Pérez, dice, ¿qué relación existe entre el esfuerzo vertical y el ángulo de fricción en un suelo? Entre el esfuerzo y entre el esfuerzo vertical y el ángulo de fricción es mucho más importante. Estamos hablando de... qué extraño. No veo la pizarrita del Zoom. Por alguna razón. A ver, mostrar todas las ventanas. Un segundo. Me gustaría escribir. ¿Dónde está la pizarrita? No veo la pizarra del Zoom. Bueno. Sí, no está Profe, habilitada. ¿y si improvisa con Paint? Comparte su Paint y ahí se podría improvisar. Solo para que el resto entienda lo que ha preguntado el ingeniero. Ya voy a utilizar una de PowerPoint. La pregunta, creo, si la he entendido bien, va en este sentido. Tengo esto y que es lo mismo hacer un ensayo aquí a 2 metros de profundidad que hacer un ensayo aquí a 3 metros de profundidad. Hay dos tipos de correcciones en el SPT, ¿no? Una de las correcciones tiene que ver por profundidad, pero está en relación al largo del tubo, ¿ya? A la longitud de barra. Entonces, hay una corrección que se llama, ingeniero, sé que su pregunta no va hacia esta, pero solo para el resto, ¿no? Hay una corrección que es en función de la longitud de barra. Es decir, no es lo mismo corregir para este número de golpes que para este. Este 3, permítame poner 8 ya para que sea realmente diferente, a 8 metros. Este es un tema de
cómo viaja la energía en la barra. Mientras más larga, los fenómenos son diferentes. ¿Ya? Los fenómenos que se hacen son diferentes. Esto se explica, hace no mucho dimos un curso especializado en la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica sobre esto y ahí me tocó explicar esta parte. Entonces esto es en cursos muy especializados, ¿ya? No se explica en pregrado y a veces ni siquiera en las maestrías, es en cursos muy puntuales. Entonces, se hace una corrección. Van a ver que el número de golpes se lo corrige, se lo debe corregir por longitud de barra y esto es debido a cómo viajan las ondas, cómo viaja la energía a través de ondas en el material del tubo. Mientras más lejos viaje en el material es una cosa, pero esto es un tipo de corrección. En cambio, existe otra corrección que sí tiene que ver con la profundidad, que es la corrección justamente por sobrecarga. Esta corrección por sobrecarga es la que depende de a qué profundidad en el suelo se realiza. A esta profundidad yo voy a tener un esfuerzo efectivo correspondiente a los 2 metros. ¿No? Un esfuerzo efectivo, gamma prima por Z1. ¿No? Entonces, a esta otra profundidad yo voy a tener los 8 metros, y voy a tener gamma prima, asumiendo que es el mismo suelo, multiplicado por Z1 más Z2. Disculpen, estoy tratando de escribir lo más rápido posible. Aquí sí hay el efecto de la profundidad del suelo, que se llama sobrecarga. Este efecto de la sobrecarga es mucho más importante en arenas que en arcillas, porque tiene que ver con el confinamiento que genera. Las arcillas, el comportamiento de las arcillas no es altamente dependiente del confinamiento. En cambio, en las arenas sí. Este fenómeno de la profundidad a la que hacemos el ensayo y este fenómeno de sobrecarga es justamente la corrección que hace la diferencia entre esto. Esto es para arcillas y para arenas se debe hacer una corrección en función del esfuerzo efectivo que depende a la profundidad a la cual se hace el ensayo para las arenas. Entonces, esta es la corrección de sobrecargas. Necesario para las arcillas y se desprecia, perdón, necesario para las arenas y se desprecia para las arcillas. Muchas gracias, profesor. Disculpe, tengo una pregunta. Voy a levantar la mano aquí. ¿Cómo se podría mejorar, profe, la obtención del potencial de licuación de las arenas? ¿Cómo se podría mejorar? Ya, pero esto no tiene nada que ver con el SPT, ¿verdad? No. Ya, prefiero saltármelo esto porque si no va a ser muy largo. Bueno, profesor. Otra pregunta que hace Cristian, bueno, Luisa, nos saluda desde Ecuador, dice, quisiera preguntar por el grado de maestría en Bolivia. ¿A dónde puedo comunicarme? Bueno, los que quieran hacer la maestría en Bolivia, si me permiten, no me van a cobrar después la publicidad. ¿Ya? Como son a distancia, como son a distancia estas maestrías, se pueden comunicar conmigo, ¿no? Tenemos alumnos principalmente del Perú que hacen. Mi correo es es el de geotecnia@gmail.com, ¿no? En este escenario fácil de recordar, ¿ya? geotecnia@gmail.com. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el peso específico del suelo se refiere al ensayo de laboratorio con el pignómetro? No, esa es la gravedad específica, ¿no? La diferencia es justamente esta, ¿no? El ensayo al que se refiere el pignómetro, lo que nos da es la gravedad específica, ¿no? La gravedad específica es esta. El peso, cuando hablamos del peso unitario, ¿no? Este es el peso unitario, esta es la gravedad específica, ¿no es cierto? Entonces, son parámetros totalmente diferentes, ¿no? El peso unitario, por ejemplo, a ver,
Esto es lo que quería poner. La gravedad específica es una relación, o sea, tiene una relación entre el peso, ¿no es cierto? El peso que tienen los sólidos, que podemos ponerlo en términos del peso unitario de los sólidos, pero respecto al peso unitario que tiene el agua. Entonces, es la relación entre los sólidos y el agua, ¿no? Estos valores generalmente van en 2.6, ¿no? Entonces, los sólidos tienen una densidad de 2.6 mayor que el agua. En cambio, el peso unitario es el peso en cualquier condición sobre el volumen. Este es un problema, yo aprovecho, no tiene nada que ver con el tema, pero aprovecho para decirlo, ¿no? En muchos escenarios, en muchas universidades, se les enseña como peso específico. Y esto tal vez hacen los estudiantes que se confunda entre gravedad específica y peso específico. ¿Ya? Sin embargo, yo prefiero llamarle peso unitario para que no exista esta diferencia. Yo estoy hablando del peso unitario, la relación del peso total del suelo con sus tres fases, pero claro, el peso no cuenta la fase aire, entonces la fase agua y la fase sólidos respecto del volumen total. En cambio, la gravedad específica es la densidad que tienen los sólidos respecto de la densidad que tiene el agua. En un volumen unitario, ¿no? Muchas gracias, profesor. Otra pregunta, esta es de Marx Ortega. Pregunta, ¿es un peso específico tomado con densímetro nuclear o es del ensayo de laboratorio? Bueno, esas son preguntas interesantes, ¿no? El densímetro nuclear es un instrumento que llega poco, ¿no? 15 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros respecto del nivel superficial, ¿no? Este peso unitario que nosotros hablamos es un peso unitario que también se lo debe estimar a partir del número de golpes, ¿ya? Entonces, existen correlaciones que no es muy fácil, pero sí se lo debe hacer. Existen otras correlaciones que a partir del número de golpes se obtiene el peso unitario. Ya no, el densímetro nuclear es más para control, ¿no? De densidades en campo cuando estamos hablando de compactación. No puede entrar un densímetro nuclear, la lectura no puede ir a 2 metros de profundidad, a 8 metros, a 10 metros de profundidad. No, es para una capa realmente superficial, que es las que controlamos nosotros cuando compactamos en campo. Perfecto. Otra pregunta, esta es de Rómulo Torres. Y por favor, profesor, usted nos dice hasta cuándo llevamos aproximadamente 12 minutos de preguntas. Esta dice, ¿cómo puedo determinar qué porcentaje de energía tiene mi equipo de SPT para poder hacer las respectivas correcciones? Ya, la normativa, la ASTM, dice esto. Justamente va con la pregunta, ¿no? Dice, tiene usted dos opciones. O puede estimar la energía o la puede medir. Puede medir la energía. El estimar la energía es muy difícil. El rango de variación es grande. Ya no se puede estimar. O sea, no es una estimación fiable. Se puede tener una idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay valores de energía. No sé, por ejemplo, los martillos tipo donut, estos que tienen un hueco dentro, podemos decir que pueden aplicar energías, no sé, desde 30 hasta 60. Y ese es un rango muy grande. Esto va hasta el 100%, ¿no? Hasta el 100%, entre 30 y 60. Un martillo automático puede aplicar energías, no sé, desde 60 hasta 80. Estimar sería, otra vez, decir cuál de estas es. La norma dice, si usted es tan valiente de estimar, estímelo, arriesgado, ¿no? Estímelo, estime la energía. Pero la otra opción es medir. Existen instrumentos, uno de esos es de Pile Dynamics. En Bolivia, que yo sepa, solo existe uno, ya que miden la energía. Entonces se ejecuta un ensayo SPT con unos sensores, se ponen unos sensores que nos miden, ¿no? Desplazamientos, nos miden fuerzas, y esto se transforma, ¿no es cierto? No es tan simple, pero el aparato lo hace simple.
Pero hay dos cosas, ¿no? Esto se compra, es un equipo caro. Sin embargo, otras universidades lo fabrican. Dicen que es muy fácil. Yo nunca lo he hecho. Pero el profesor Fernando Snide, por ejemplo, indica que se fabrica muy fácilmente. Dice que es súper económico el fabricar uno de estos. Claro que para eso se necesita tecnología y conocimiento, ¿ya? Pero lo mejor es tener un equipo calibrador que se vende comercialmente, que es justamente tiene el nombre de SPT Analyzer, y la empresa que lo fabrica es Pile Dynamics. Muchas gracias, profesor. Luis Rodríguez dice, agradecido por la conferencia brindada. Mi pregunta es, en un ensayo SPT para una edificación de 4 niveles, ¿cuántos ensayos se deben realizar? Bueno, me ha hecho la pregunta más fácil. Si me decía hasta qué profundidad, era más larga. Los ensayos, el número de ensayos mínimo depende de la normativa nacional. Depende de la normativa. Algunas normativas, por ejemplo, para estos edificios de 4 plantas, algunas normativas dicen que para viviendas familiares no muy grandes, depende del país, uno puede hacer un solo ensayo y firma el profesional asegurando que su suelo es homogéneo, dentro de lo que puede ser homogéneo un suelo, lógicamente, ¿no? Y que él conoce muy bien la zona. Toma la responsabilidad en algunos países para una edificación que no es tan grande, ¿ya? Entonces yo puedo hacer solo un ensayo y firmar, pero eso depende del país. En la mayoría de los países piden 3 ensayos, ¿no? Piden 3 puntos. Entonces hacemos 3 puntos, pero también va a depender de la superficie. Como estamos hablando de un edificio estándar, ¿no? Es un edificio estándar, la mayoría de las normativas pide 3 sondeos. Entonces hace 1, 2, 3 puntos. Pero no va a ir de todo, eso depende de la normativa. Generalmente yo hago 3 puntos. Lo que sí se puede hacer es combinar, ¿no? Estos tres puntos. Muchas normativas permiten hacer eso. Los ensayos SPT son más costosos que, por ejemplo, los ensayos que habían nombrado de tipo PEG o los DPSH, que son mucho más rápidos, pero que no sacan muestra. Entonces, a veces se hacen 2 SPTs y uno de estos que no saca muestra. Muchas gracias. Creo que ya podemos parar por la hora y porque también muchos ya se han retirado. Creo que el 50% ya se ha retirado. Sí, ningún problema. Profesor, una consulta. ¿Le parece si las preguntas que quedan las respondamos por un video con usted, ir diciéndosela y las vamos grabando y después las enviamos? Si lo puedo hacer el fin de semana, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Por supuesto. Entonces, bueno. No es para ahora, es para cuando usted, por supuesto. No. Muy bien, entonces agradecemos la exposición del profesor Juan Carlos Rojas Vidovich. Muchas gracias a los asistentes, por supuesto, a todos los participantes. Les estaremos haciendo llegar dentro de unas semanas ya los certificados correspondientes, así también como el video de la charla. Muchas gracias a todos y a todas por hacer esto posible. Estamos por finalizados. Un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídense harto. Gracias. Muchas gracias, Un saludo profesor. a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.